¿Cómo están, estudiantes? Dentro del contenido función par y función impar empezaremos ahora a hacer algunos ejercicios más para poder fijar bien el concepto. Tenemos acá el siguiente que dice clasifique en par o impar las siguientes funciones y nos da el ítem A y el ítem B. En este video vamos a estar haciendo el ítem A, que nos dice f definida r en r por x al cuadrado menos 4. Y en el siguiente video vamos a resolver f r en r definida por x al cuadrado más 2x más 1. O sea, lo que vamos a hacer es el análisis de la función y decirle si se trata de una función par o de una función impar. Recuerden también que una función puede ser ni par ni impar. Existe también esa posibilidad, de la cual todavía nosotros no hemos conversado, pero justamente con el desarrollo de estos ejercicios pensamos también aclarar ese punto. Entonces, copiamos aquí la función del ítem A. Vamos a preparar acá el esquema. La función es f de x es igual a x al cuadrado menos 4. Entonces, siempre cuando vamos a determinar si la función es par o impar, lo que vamos a hacer es vamos a preparar nuestra tabla de valores x y variable independiente y variable dependiente, y a los valores que le vamos a dar a la variable independiente van a ser los siguientes. Acá, por ejemplo, en este caso pusimos menos 1, 1. Después le damos menos 2 y 2 positivo, y menos 3 y 3 positivo. Y para ver qué ocurre con las imágenes. O sea, siempre que nos pida determinar si es par o impar, nosotros vamos a reemplazar de esta forma los valores. Realmente el valor en sí no importa tanto. Lo que importa es que se reemplace por el mismo valor, primero negativo y después positivo. En este caso, tres valores. Entonces, empezamos por menos 1. Entonces acá vamos a hacer f de menos 1 es igual a menos 1 al cuadrado menos 4, puesto que en vez de x entra menos 1. Entonces allí desarrollamos menos 1 al cuadrado, como ustedes saben ya es positivo 1, puesto que el cuadrado le vuelve positivo aquí al signo menos. Entonces va a quedar que f de menos 1 es igual a positivo 1 menos 4. Y 1 menos 4 es igual a menos 3. Recuerden que cantidad de signos contrarios se resta y lleva el signo del mayor. 4 menos 1 es 3 y el signo del mayor es menos. Entonces ya podemos anotar aquí la imagen del menos 1 va a ser menos 3. Luego pasamos a reemplazar por 1 la variable independiente. Entonces vamos a hacer f de 1 es igual a 1 al cuadrado menos 4, puesto que en vez de x entra 1. Y 1 al cuadrado, por supuesto, es 1, entonces va a ser igual a 1 menos 4. Y 1 menos 4 vuelve a ser menos 3. Entonces anotamos acá que la imagen del 1 va a ser también menos 3. Entonces allí nos damos cuenta de que las imágenes tanto para menos 1 y para 1 son iguales. Eso es lo que nosotros vamos a ir teniendo en cuenta en el momento de hacer el análisis de la función. ¿Y qué es lo que estamos analizando? Si se trata de una función par o de una función impar. Vamos a preparar aquí, vamos a continuar. Vamos a hacer ahora f de menos 2. Entonces, en vez de x al cuadrado va a entrar menos 2, va a quedar menos 2 al cuadrado menos 4. El cuadrado le vuelve positivo aquí y 2 al cuadrado es 4. Entonces va a quedar que f menos 2 es igual a 4 menos 4. Y 4 menos 4 es igual a 0. Quiere decir que f de menos 2 es igual a 0. Anotamos aquí. Continuamos. Ahora tenemos que hacer f de 2. Y f de 2 va a ser igual a 2 al cuadrado menos 4. 2 al cuadrado menos 4 es 0. Porque 2 al cuadrado es 4 y menos 4 va a ser 0. Quiere decir que la imagen de 2 también va a ser 0. Entonces, analizando nuevamente los resultados de f de menos 2 y f de 2, nos damos cuenta que son exactamente iguales. Entonces anotamos aquí, se puede ver como 2 y menos 2 tienen la misma imagen. Eso forma parte del análisis de la función. Y por último, para asegurar, digamos, vamos a reemplazar también el menos 3. Entonces f de menos 3 va a ser igual a menos 3 al cuadrado menos 4. Y menos 3 al cuadrado sería 9 positivo, puesto que el cuadrado le vuelve positivo. Y 9 menos 4 es igual a 5. Quiere decir que la imagen de menos 3 va a ser 5. Y aquí nos falta hacer f de 3. Y f de 3 va a ser igual a 3 al cuadrado menos 4. Y 3 al cuadrado es 9.
menos 4 vuelve a ser 5. Entonces anotamos que tanto la imagen del menos 3 como la imagen del 3 son iguales a 5. Entonces, cuando ocurre esto, que las imágenes al reemplazar por el valor negativo y después por el mismo valor en positivo coinciden las imágenes exactamente, significa que estamos en presencia de una función par. Esta es la condición matemática que habíamos estudiado. Dice, para cualquier x que pertenece al dominio, ocurre que f de x es igual a f de menos x. Eso es lo que está ocurriendo acá. Fíjense, f de x es igual a f de menos x. Si son iguales, eso es lo que significa matemáticamente. Entonces quiere decir que estamos en presencia de una función par. Entonces podemos concluir que esta función del ítem A es una función par. Y el ítem B dejamos para el video siguiente. Gracias.